Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, en ruso, Moscú, 11 de noviembre de 1821 o San Petersburgo, 9 de febrero de 1881, fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. De él dijo Friedrich Nietzsche, Dostoyevsky, el único psicólogo, dicho sea de paso, del que yo he tenido que aprender algo. Él es uno de los más bellos golpes de suerte de mi vida. 4 José Ortega y Gasset escribió, en tanto que otros grandes declinan. Arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevsky se ha instalado en lo más alto. 5. Dostoyevsky fue influenciado por una variedad de filósofos y autores entre los que están Alexandre Pushkin, Nikolai Gogol, San Agustín, Walter Scott, Honoré de Balzac, Mikhail Lermontov, Platón, Miguel de Cervantes, Alexander Herzen, Immanuel Kant, Vissarion Belinsky, Lord Byron, G.W.F. Hegel, Friedrich Schiller, etc. La obra de Dostoyevsky influyó en la literatura mundial, en autores como Albert Camus, Ernesto Sábato, Jean-Paul Sartre, André Gide, André Malraux y los rusos Anton Chekhov, Lev Sestov, Mikhail Bulgakov y Alexander Solzhenitsyn. También el filósofo Friedrich Nietzsche, la aparición del existencialismo y el freudismo encontraron en Dostoyevsky una fuente de inspiración. 6. Biografía. Orígenes familiares. Si bien la madre de Fyodor Dostoyevsky era rusa, su ascendencia paterna se remonta a un pueblo denominado Dostoyevo, ubicado en la gobernación de Minsk, Bielorrusia. En sus orígenes, el acento del apellido, como el del pueblo, recaía en la segunda sílaba, pero cambió su posición a la tercera en el siglo XIX. De acuerdo con algunas versiones, los ancestros paternos de Dostoyevsky eran nobles polonizados, Slachta, de origen ruteno que fueron a la guerra con el escudo de armas de Radvan. 8. Primeros años. Hospital Mariinsky de Moscú, en el que nació Dostoyevsky. Fue el segundo de los 7 hijos del matrimonio formado por Mikhail Andreyevich Dostoyevsky y María Fyodorovna Nekayeva. Un padre autoritario, médico del Hospital para Pobres Mariinsky en Moscú, y una madre vista por sus hijos como un refugio de amor y protección marcaron el ambiente familiar en la infancia de Dostoyevsky. Cuando Fyodor tenía 11 años de edad, la familia se radicó en la aldea de Daroboye, en la gobernación de Tula, donde el padre había adquirido unas tierras. En 1834, ingresó, junto con su hermano Mijaíl, en el pensionado de Leonti Chermak, donde cursarían los estudios secundarios. La temprana muerte de la madre por tuberculosis en 1837 sumió al padre en la depresión y el alcoholismo, por lo que Fyodor y su hermano Mijaíl fueron enviados a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, ruso. Lugar en el que el joven Dostoyevsky comenzaría a interesarse por la literatura a través de las obras de Shakespeare, Pascal, Victor Hugo y E.T.A. Hoffmann. En 1839, cuando tenía 18 años, le llegó la noticia de que su padre había fallecido. Los siervos mancomunados de Mikhail Dostoyevsky, hidalgo de Daroboye, enfurecidos tras uno de sus brutales arranques de violencia provocados por el alcohol, lo habían inmovilizado y obligado a beber vodka hasta que murió ahogado. Otra historia sugiere que Mijaíl murió por causas naturales, pero que un terrateniente vecino suyo inventó la historia de la rebelión para comprar la finca a un precio más reducido. 9. En parte, Fyodor se culpó posteriormente de este hecho por haber deseado la muerte de su padre en muchas ocasiones. En su artículo de 1928, Dostoyevsky y el parricidio, Sigmund Freud señalaría este sentimiento de culpa como la causa de la intensificación de su epilepsia. 10-11. En 1841, Dostoyevsky fue ascendido a alférez ingeniero de campo. Ese mismo año, influido por el poeta prerromántico alemán Friedrich Schiller, escribió 2 obras teatrales románticas, María Estuardo y Boris Godunov, que no han sido conservadas. Dostoyevsky se describía como un soñador en su juventud y en esa época admiraba a Schiller. 12. Durante toda su carrera literaria Dostoyevsky padeció una epilepsia que supo incorporar en su obra. Los personajes presentados con epilepsia son Murin y Ordinov, la patrona, 1847, Nelly, humillados y ofendidos,
1861, Miskin, El idiota, 1868, Kirillov, Los demonios, 1872, y Smerdiakov, Los hermanos Karamazov, 1879-80. Dostoyevsky también supo utilizar la epilepsia para librarse de una condena vitalicia a servir en el ejército en Siberia. Aunque la epilepsia había comenzado durante sus años académicos como estudiante de ingeniería militar en San Petersburgo, 1838 a 1843, el diagnóstico tardaría una década en llegar. En 1863 viajó al extranjero con intención de consultar a los especialistas Romberg y Trousseau. Stephenson e Isotov apuntaron en 1935 la probable influencia Psique 1848 de Carus en la construcción de sus personajes. Por contrapartida, la epilepsia de Dostoyevsky ha inspirado a numerosos epileptólogos, incluyendo a Freud, a la Juanine y Gastaut. La de Dostoyevsky es la historia natural de una epilepsia que en terminología científica contemporánea se clasificaría como criptogénica focal de probable origen temporal. Sin embargo, más allá del interés que pueda despertar la historia clínica de un trastorno neurológico heterogéneo, bastante bien comprendido y correctamente diagnosticado en vida del escritor, el caso de Dostoyevsky muestra el buen uso de una enfermedad común por un genio literario que supo transformar la adversidad en oportunidad. Una de las ideas capitales en su obra, que un buen recuerdo puede colmar toda una vida de felicidad, guarda una estrecha relación con los momentos de éxtasis que alcanzaba el escritor durante algunos episodios de la enfermedad o en el momento, ahora epiléptica, que anunciaba las crisis epilépticas más violentas, tal como fueron descritos en su obra literaria. Comienzos de su carrera literaria. Fyodor Dostoyevsky como ingeniero militar. Dostoyevsky terminó sus estudios de ingeniería en 1843 y, después de adquirir el grado militar de subteniente, se incorporó a la Dirección General de Ingenieros en San Petersburgo. En 1844, Honoré de Balzac visitó San Petersburgo. Dostoyevsky decidió traducir Eugenia Grandad para saldar una deuda de 300 rublos con un usurero. Esta traducción despertaría su vocación y poco después de terminarla pidió la excedencia del ejército con la idea de dedicarse exclusivamente a la literatura. En 1845, dejó el ejército y empezó a escribir la novela epistolar Pobres Gentes, obra que le proporcionaría sus primeros éxitos de crítica y, fundamentalmente, el reconocimiento del crítico literario Vissarion Belinsky. La obra, editada en forma de libro al año siguiente, convirtió a Dostoyevsky en una celebridad literaria a los 24 años. En esta misma época comenzó a contraer algunas deudas y a sufrir con más frecuencia ataques epilépticos. Las novelas siguientes, El doble 1846, Noches Blancas 1848 y Nieto Chanesvanova 1849, no tuvieron el éxito de la primera y recibieron críticas negativas. Lo que sumió a Dostoyevsky en la depresión. 9 En esta época entró en contacto con ciertos grupos de ideas utópicas, llamados nihilistas. 13 Que buscaban la libertad del hombre. 14. Cumplimiento de la condena en Siberia. Dostoyevsky fue arrestado y encarcelado el 23 de abril de 1849 por formar parte del grupo intelectual liberal Círculo Petrasevsky bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I. Después de la revuelta decembrista en 1825 y las revoluciones de 1848 en Europa, Nicolás I se mostraba reacio a cualquier tipo de organización clandestina que pudiera poner en peligro su autocracia. El 16 de noviembre, Dostoyevsky y otros miembros del Círculo Petrasevsky fueron llevados a la fortaleza de San Pedro y San Pablo y condenados a muerte por participar en actividades consideradas antigubernamentales. El 22 de diciembre, los prisioneros fueron llevados al patio para su fusilamiento. Dostoyevsky tenía que situarse frente al pelotón e incluso escuchar los disparos con los ojos vendados, pero su pena fue conmutada en el último momento por 5 años de trabajos forzados en Omsk, Siberia. Durante esta época sus ataques epilépticos fueron en aumento. Años más tarde, Dostoyevsky le relataría a su hermano los sufrimientos que atravesó durante los años que pasó, silenciado dentro de un ataúd. 15 Describió el cuartel donde estuvo, que debería haber sido demolido años atrás, con estas palabras. En verano, encierro intolerable, en invierno, frío insoportable. Todos los pisos estaban podridos. La suciedad de los pavimentos tenía una pulgada de grosor, uno podía resbalar y caer. ¿Nos apilaban como anillos de un barril? Ni siquiera había lugar para dar la vuelta.
Era imposible no comportarse como cerdos, desde el amanecer hasta el atardecer. Pulgas, piojos y escarabajos por Selemín 16. Fue liberado en 1854 y se reincorporó al ejército como soldado raso, lo que constituía la segunda parte de su condena. Durante los siguientes 5 años formó parte del 7º Batallón de Línea acuartelado en la fortaleza de Semipalatinsk en Kazajistán. Allí comenzó una relación con María Dmitrievna Isayeva, esposa de un conocido suyo en Siberia. Se casaron en febrero de 1857 después de la muerte de su esposo. Ese mismo año, el zar Alejandro II decretó una amnistía que benefició a Dostoyevski, quien recuperó su título nobiliario y obtuvo permiso para continuar publicando sus obras. Al final de su estadía en Kazajistán, Dostoyevski era ya un cristiano convencido. Se convirtió en un agudo crítico del nihilismo y del movimiento socialista de su época. Tiempo después, dedicó parte de sus libros Los demonios y Diario de un escritor a criticar las ideas socialistas. 17 Estas críticas se fundamentaban en la creencia de que quienes las pregonaban no conocían al pueblo ruso y de que no era posible trasladar un sistema de ideas de origen europeo a la Rusia de entonces. De la misma forma que no era posible adoptar las doctrinas de una institución occidental como la Iglesia Católica a un pueblo esencialmente cristiano ortodoxo. 18 Dostoyevski plasmaría estas convicciones en la descripción de Piotr Verjovensky en su novela Los demonios y en la redacción de las reflexiones del Starets Zosima en Un religioso ruso. De los hermanos Karamazov. Dostoyevski fue acercándose progresivamente a una postura eslavófila moderada y a las ideas del ideólogo del paneslavismo Nikolai Danilevsky, autor de Rusia y Europa. Su interpretación de esta filosofía rescataba el papel integrador y salvador de la religiosidad rusa y no consideraciones de superioridad racial eslava. Por otra parte, en su interpretación, la Unión Rusa y su supuesto servicio a la humanidad no implicaba desprecio alguno por la influencia europea, que Dostoyevski reconocía gratamente. 19 Más tarde trabó amistad con el estadista conservador Konstantin Povedonosev y abrazó algunos de los principios del Pochvenichество. Con todo, posicionar políticamente a Dostoyevski no es del todo sencillo. Como cristiano, rechazaba el ateísmo socialista, como tradicionalista, la destrucción de las instituciones y, como pacifista, 20 cualquier método violento de cambio social, tanto progresista como reaccionario. A pesar de esto, dio claras muestras de simpatía por las reformas sociales producidas durante el reinado de Alejandro II, en particular por la que implicó la abolición de la servidumbre en el campo, dictada en 1861.21 por otra parte. Si bien en los primeros años de su regreso de Kazajistán era todavía escéptico respecto de los reclamos de las feministas, en 1870 escribió que todavía podía esperar mucho de la mujer rusa, y cambió de parecer. 22. Su preocupación por la desigualdad social es notable en su obra y, desde un punto de vista cristiano ascético, creía, como luego reflejaría en su personaje Zosima, que, al considerar la libertad como el aumento de las necesidades y su pronta saturación, se altera su sentido, pues la consecuencia de ello es un aluvión de deseos insensatos, de ilusiones y costumbres absurdas, y quizás confiara, como dicho personaje, en que el rico más depravado acabará por avergonzarse de su riqueza ante el pobre. 23. En febrero de 1854, Dostoyevski le pidió por carta a su hermano que le enviara diversos libros, especialmente lecciones sobre la historia de la filosofía, de Hegel. 24 Durante su destierro en Semipalatinsk, planeó también traducir junto a Alexander Brangel obras del filósofo alemán, pero el proyecto nunca se concretó. 25-26 Según Nikolai Strahov, Dostoyevski le ofreció la obra de Hegel enviada por Mijaíl sin haberla leído. 27. Carrera literaria posterior. Dostoyevski tras el exilio. En 1859, tras largas gestiones, Dostoyevski consiguió ser licenciado con la condición de residir en cualquier lugar excepto San Petersburgo y Moscú, por lo que se trasladó a Tver. Allí logró publicar El sueño del tío y Stepan Chikovo y sus habitantes, que no obtuvieron la crítica que esperaba. En diciembre de ese mismo año se le autorizó regresar a San Petersburgo, donde fundó, con su hermano Mijaíl, la revista Vremia, Tiempo, en cuyo primer número apareció Humillados y Ofendidos 1861, otra novela inspirada en su etapa siberiana. En ella se encuentran, además, varias alusiones autobiográficas, especialmente en lo referente a la primera etapa de Dostoyevski como escritor,
se alude en ella, sobre todo, en su primera obra, Noches Blancas, con varios guiños a situaciones o personajes específicos. Su siguiente obra, Recuerdos de la Casa de los Muertos, 1861 a 1862, basada en sus experiencias como prisionero, fue publicada por capítulos en la revista Vremya. Durante 1862 y 1863, realizó diversos viajes por Europa que lo llevaron a Berlín, París, Londres, Ginebra, Turín, Florencia y Viena. Durante estos viajes comenzó una relación con Polinia Suslova, 28, un estudiante con ideas avanzadas, que lo abandonó poco después. Perdió mucho dinero jugando a la ruleta y, a finales de octubre de 1863, regresó a Moscú solo y sin dinero. Durante su ausencia, Vremya fue prohibida por haber publicado un artículo sobre el levantamiento de enero. En 1864, Dostoyevsky consiguió editar con su hermano una nueva revista llamada Época, en la que publicó Memorias del subsuelo. Su ánimo terminó de quebrarse tras la muerte de su esposa, María Dmitrievna Isayeva, seguida poco después por la de su hermano. Dostoyevsky debió hacerse cargo de la viuda y los 4 hijos de Mijaíl, además de una deuda de 25.000 rublos que éste había dejado. Se hundió en una profunda depresión y en el juego, lo que siguió generándole enormes deudas. Para escapar de todos sus problemas financieros, huyó al extranjero, donde perdió el dinero que le quedaba en los casinos. Allí se reencontró con Polinia Suslova y le propuso matrimonio, pero fue rechazado. En 1865, de nuevo en San Petersburgo, comenzó a escribir Crimen y Castigo, una de sus obras capitales. La fue publicando, con gran éxito, en la revista El Mensajero Ruso. Sin embargo, sus deudas eran cada vez mayores, por lo que, en 1866, se vio obligado a firmar un contrato con el editor Steyovsky. Dicho contrato establecía que Dostoyevsky recibiría 3.000 rublos, que pasarían directamente a manos de sus acreedores, a cambio de los derechos de edición de todas sus obras, y el compromiso de entregar una nueva novela ese mismo año. Si esta no era entregada en noviembre, recibiría una fuerte multa y, si en diciembre seguía sin estar lista, perdería todos los derechos patrimoniales sobre sus obras, que pasarían a manos de Steyovsky. 29 Dostoyevsky entonces contrató a Ana Grigorievna Snitkina, una joven taquígrafa a quien dictó, en solo 26 días, su novela El jugador, entregada en conformidad con los términos del contrato. El día de su entrega, sin embargo, el administrador de la editorial aseguró no haber recibido el aviso pertinente por parte de Steyovsky, ante lo cual Dostoyevsky se vio obligado a constatar la entrega, con acuse de recibo legal, en una comisaría, 30. Ana Grigorievna Snitkina. Dostoyevsky se casó con Snitkina el 15 de febrero de 1867 y, tras una breve estadía en Moscú, partieron hacia Europa. La debilidad de Dostoyevsky por el juego volvió a manifestarse en Baden-Baden. En 1867, finalmente establecido en Ginebra, comenzó a preparar el esquema de su novela El idiota, que debía publicarse en los 2 primeros fascículos de El Mensajero Ruso del año siguiente. Según Ana Grigorievna, Dostoyevsky afirmaba sobre esta obra que nunca había tenido una idea más poética y más rica, pero que no había logrado expresar ni siquiera la 10ª parte de lo que quería decir. 31 En 1868 nació su primera hija, Sonia, pero murió 3 meses después. El hecho fue devastador para la pareja, y Dostoyevsky cayó en una profunda depresión. Decidieron alejarse de Ginebra y, luego de una estadía en Vevey, viajaron a Italia. Allí visitaron Milán, Florencia, Bolonia y Venecia. En 1869, partieron hacia Dresde, donde nació su segunda hija, Lyubov. Su situación económica era, en palabras de Ana Grigorievna, de relativa pobreza. Dostoyevsky recibió el dinero convenido por El Mensajero Ruso y El idiota, y pudieron, a pesar de verse obligados a utilizar parte de este para pagar deudas, vivir con algo más de tranquilidad que en años anteriores. En 1870, el autor se dedicó a escribir una nueva novela, El eterno marido, que fue publicada en la revista Zarya. Algunos pasajes de la obra son de carácter autobiográfico. Específicamente, en el capítulo En casa de los Levinin, Dostoyevsky recuerda el verano de 1866 pasado en una casa de campo en Lublin, cerca de Moscú, junto con una de sus hermanas. 32.
En 1871, terminó Los demonios, publicada en 1872. La novela refleja las inquietudes políticas de Dostoyevski en esa época. Al respecto, escribió a su amigo Strahov: espero mucho de lo que escribo ahora en El mensajero ruso, no solo desde el punto de vista artístico, sino también en lo que respecta a la calidad del tema. Desearía expresar algunos pensamientos, aunque por su causa debe sufrir el arte, pero estoy de tal modo fascinado por las ideas que se han acumulado en mi espíritu y en mi corazón, que debo expresarlas aunque solo pueda lograr un opúsculo, es lo mismo, debo expresarme. 33. Poco antes de que Dostoyevski comenzara a escribir la novela, la pareja recibió la visita del hermano de Ana, que vivía en San Petersburgo. Este les habló del agitado clima político que se vivía en la ciudad, especialmente, acerca de un asesinato que había tenido gran repercusión. Ivanov, un estudiante perteneciente al grupo extremista de Sergei Nechayev, había sido asesinado en una gruta por orden de este, tras alejarse del grupo por rechazar sus métodos de acción. 34. Dostoyevski decidió tomar como protagonista para su nueva novela a Ivanov bajo el nombre de Satov y describió, siguiendo el relato del hermano de Ana, el parque de la Academia de Agricultura Petrovskaya y la gruta en la que fue asesinado Ivanov. 33. Hacia 1871, Dostoyevski y Ana Grigorievna habían cumplido 4 años de residencia en el extranjero y estaban resueltos a volver a Rusia. Como Ana estaba embarazada, decidieron partir cuanto antes para no tener que viajar con un niño recién nacido. Luego de recibir la parte del pago de El mensajero ruso y la correspondiente a la publicación de El eterno marido, partieron hacia San Petersburgo haciendo escala en Berlín. A los 8 días de su llegada a Rusia nació Fyodor. Dostoyevski hizo un viaje rápido a Moscú, donde cobró lo correspondiente a la parte publicada de Los demonios en El mensajero ruso. Con este dinero les fue posible alquilar una casa en San Petersburgo. Pronto se vio el autor nuevamente asediado por acreedores, especialmente algunos que reclamaban deudas de la época de tiempo, que le correspondían por la muerte de su hermano. Los acreedores se presentaban algunas veces sin documento probatorio y Dostoyevski, ingenuo, les firmaba letras de cambio. 35. Dostoyevski en 1879. En 1872, partieron hacia Staraya Rusa, donde permanecerían hasta 1875. Tras finalizar la novela Los demonios, Dostoyevski aceptó la propuesta de encargarse de la redacción del semanario El Ciudadano. En 1873, editó la versión completa de Los demonios, publicada por la pequeña editorial que había fundado con medios propios, ayudado por Ana. El éxito de esta edición fue abrumador. 36. Luego reeditó también varias de sus obras anteriores y comenzó a publicar la revista Diario de un escritor. 37, en la que escribía solo, recopilando historias cortas, artículos políticos y crítica literaria. Esta publicación, aunque muy exitosa, se vio interrumpida en 1878, cuando Dostoyevski comenzó Los hermanos Karamazov, que aparecería en gran parte en la revista El mensajero ruso. En 1874, Dostoyevski abandonó la redacción de El Ciudadano, tarea que no satisfizo sus aspiraciones, para dedicarse completamente a escribir una nueva novela. Luego de evaluar las ofertas editoriales de El mensajero ruso y Memorias de la patria, del poeta Nikolai Nekrasov, decidió aceptar esta última. La novela sería titulada El adolescente y comenzaría a publicarse ese mismo año. Por aquella época, Dostoyevski tuvo fuertes crisis asmáticas, y estuvo un tiempo en Berlín y EMS tratando su afección. 38. En 1875, nació su cuarto hijo, Alexei, y el matrimonio decidió volver a San Petersburgo. Durante esa época vivieron del dinero que obtenían por el adolescente. Mientras tanto, Dostoyevski continuaba reuniendo material para Diario de un escritor y frecuentaba con asiduidad reuniones literarias, donde se encontraba y debatía con viejos amigos y enemigos. 39. En 1877, la publicación de Diario de un escritor tuvo gran éxito y, aunque el autor estaba muy satisfecho tanto con los resultados económicos como con la simpatía que el público manifestaba en su correspondencia, sentía gran necesidad de crear algo nuevo. Decidió entonces interrumpir por 2 o 3 años la publicación de la revista para ocuparse de una nueva novela. A finales de año, en su libreta de apuntes, se leía: Memento. Para toda la vida. 1. Escribir el Cándido ruso. 2.
Escribir un libro sobre Jesucristo. 3. Escribir mis memorias. 4. Escribir el poema sobre Sorokovina, 40. Nekrásov, amigo de Dostoyevsky, el primero en reconocer su talento con Pobres Gentes y que más tarde editó El adolescente, se encontraba muy enfermo. Una de las veces que fue a verlo, el poeta le leyó una de sus últimas composiciones, Los Infelices, y le dijo: «Le escribí para usted». 41. El poeta murió a finales de 1877. Durante su funeral, Dostoyevsky pronunció un emotivo discurso, que más tarde ampliaría e incluiría en el último número de Diario de un escritor de ese año, dividido en 4 capítulos: La muerte de Nekrásov, Pushkin, Lermontov y Nekrásov, el poeta y el ciudadano, Nekrásov hombre, y un testigo a favor de Nekrásov. Al dolor de Dostoyevsky por esta pérdida se le agregaría, al año siguiente, el causado por la muerte de su hijo Alexei. El niño fue sepultado en el cementerio de Bolsaya Ofta. Tumba de Dostoyevsky en el monasterio de Alejandro Nevsky. Dostoyevsky y su esposa, consternados, pensaron que no tenían más que hacer en San Petersburgo y regresaron con sus hijos a Staraya Rusa. Dostoyevsky acordó con el mensajero ruso la publicación de una nueva novela para 1879. Se trataba de la futura Los hermanos Karamazov. De una bendición recibida por un sacerdote de la ermita de Optina Pustin, tras contarle Dostoyevsky lo sucedido con su hijo, surgiría la escena del capítulo Las mujeres creyentes, en la que el Starets Zosima bendice a una madre tras la muerte de su hijo, también llamado Alexei. 42. Por otra parte, la figura del Starets Zosima sería creada a partir de las figuras de este sacerdote y de otro a quien el autor admiraba, Tijón Sadonsky. 42. Apenas comenzó a publicarse, Los hermanos Karamazov atrajo fuertemente la atención de lectores y críticos. Dostoyevsky solía leer algunos fragmentos de ella en reuniones literarias con una excelente respuesta por parte del público. Muy pronto se la consideró una obra maestra de la literatura rusa y hasta logró que Dostoyevsky se ganara el respeto de varios de sus enemigos literarios. El autor la consideró su magnum opus. 43. A pesar de esto, la novela nunca se terminó. Originalmente, según los esquemas del autor, consistiría en 2 partes, y los sucesos de la segunda ocurrirían 13 años más tarde que los de la primera. Esta segunda parte nunca llegó a escribirse. 44. En 1880, Dostoyevsky participó en la inauguración del monumento a Alexander Pushkin en Moscú, donde pronunció un discurso sobre el destino de Rusia en el mundo. 45. El 8 de noviembre de ese mismo año, terminó Los hermanos Karamazov en San Petersburgo. Muerte. Fyodor Dostoyevsky en su féretro, dibujado por Iván Kramskoy. 1881. Dostoyevsky murió en su casa de San Petersburgo, el 9 de febrero de 1881, de una hemorragia pulmonar asociada a un enfisema y a un ataque epiléptico. Fue enterrado en el cementerio Tikhvin, dentro del monasterio de Alejandro Nevsky, en San Petersburgo. El vizconde E.M. de Bogué, diplomático francés, describió el funeral como una especie de apoteosis. En su libro Le Roman Rusé, señala que entre los miles de jóvenes que seguían el cortejo, se podía distinguir incluso a los nihilistas, que se encontraban en las antípodas de las creencias del escritor. 46. Ana Grigorievna señaló que los diferentes partidos se reconciliaron en el dolor común y en el deseo de rendir el último homenaje al célebre escritor. 47. En su lápida sepulcral puede leerse el siguiente versículo de San Juan, que sirvió también como epígrafe de su última novela, Los hermanos Karamazov. En verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Evangelio de San Juan 12, 24-48. Obras. Dostoyevsky no siempre se dedicó a la literatura. Por decisión de su padre, se formó en la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo. Su fascinación por la literatura surgió tras la muerte de su padre y su graduación. 49. La primera obra de cuya publicación se tiene constancia fue Pobres Gentes, publicada a comienzos de 1846 en formato epistolar, que recibió una buena respuesta del público y la crítica. A esta obra le siguió El doble que, al igual que otros 3 esbozos escritos por Dostoyevsky en los 3 años siguientes, centró su atención en la situación de los pobres y desheredados, en las humillaciones de las que eran objeto y sus reacciones ante ellas. 49. Novelas.
Artículo principal, anexo, novelas de Fyodor Dostoyevsky. Los mendigos profesionales alquilaban, en los barrios pobres, niños escuálidos para llamar la atención de los transeúntes y si el niño moría durante el día, seguían exhibiéndolo hasta la noche para no perder el precio del alquiler. Dievuskin no podía comprender cómo los pequeños eran víctimas de esta situación tan habitual en la sociedad rusa. En este fragmento se evidencia este cotidiano escenario. Y temblando todo él, llegóse corriendo a mí y mostrándome el papel, con vocecilla que tiritaba, me dijo, una limosnita, señor. No hay que ponderar el caso, que es claro y corriente. ¿Pero qué iba yo a darle? Pues no le di nada. Y sin embargo, me inspiraba tanta compasión. De Fyodor Dostoyevsky, Pobres gentes. Pobres gentes 1846. El doble 1846. La patrona 1847. Nietochka Nesvanova 1849. El sueño del tío 1859. Stepan Chikovo y sus habitantes 1859. Humillados y ofendidos 1861. Recuerdos de la Casa de los Muertos, 1861 a 1862. Memorias del subsuelo 1864. Crimen y castigo 1866. El jugador 1866. El idiota, 1868 a 1869. El eterno marido 1870. Los demonios, 1871 a 1872. El adolescente 1875. Los hermanos Karamazov, 1879 a 1880. Temáticas. Dostoyevsky tomó como materia prima de sus obras las preocupaciones que tenía con respecto al futuro de la humanidad 50 y las injusticias sociales de su época. 51. La mayoría de sus novelas se centran en la condición humana y tratan temas como la pobreza, pobre gente, humillados y ofendidos. Stepan Chikovo y sus habitantes, 52. Las penumbras fantásticas, el doble, las relaciones amorosas, noches blancas, o el amor, el egoísmo y la autopurificación por medio del sufrimiento, Nietochka Nesvanova. El escritor recurre al realismo psicológico y abarca áreas de la psicología, la filosofía y la ética. Según Jorge Serrano Martínez, en Los demonios, la degradación moral rusa, denunciada previamente en El idiota, estaba ya exacerbada, por lo que el escritor entendió que debía dar un contenido más explícitamente político a su obra. Para Dostoyevsky, la generación reformista de la década de 1860, a diferencia de la suya, había incurrido en dos errores fundamentales: la utilización de métodos de acción violentos y la incorporación de elementos occidentales como el liberalismo, el anarquismo o el socialismo que no eran aplicables en una Rusia fundamentalmente cristiana, campesina y con una burguesía apenas desarrollada. 53. Las novelas de Dostoyevsky se caracterizan por una perspectiva social, política y moderna de la sociedad, que destapan el cinismo y el desprecio al progresismo en la sociedad. 54. Construyendo así un movimiento dostoyevskiano. 55. Asimismo, sus escritos presentan una profunda reflexión psicológica, lo que, según Joseph Frank, lo posiciona como el máximo representante de la novela en dicho tópico. 56. Precursor del existencialismo y uno de los mejores escritores rusos. Autobiografías. Algunos pasajes de las novelas de Dostoyevsky pueden interpretarse como reescrituras encubiertas de su propia vida. La crítica ha señalado que estas temáticas poco recurrentes en las novelas del escritor ruso surgieron con el único motivo de relatar sus impresiones pasadas. 57. En este sentido, adquieren una perspectiva singular Recuerdos de la Casa de los Muertos, su novela autobiográfica por antonomasia. 58. Y Humillados y ofendidos. En la primera, el autor relata su vida como prisionero en Siberia a través de la figura de Alexandr Petrovich, un hombre de clase noble que, una vez cumplida la condena por haber asesinado a su esposa, se queda en Siberia enseñando a leer a los niños. En la segunda, a pesar de desarrollar un argumento y un estilo narrativo no autobiográficos, se vale de elementos de este género como recurso literario. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.